Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo, con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía WIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompañará nuevamente el profesor Franz Flores, quien es un verdadero guardián de la selva, veterinario de selva, cineasta y fotógrafo. Ha pasado más de 20 años inmerso en el corazón de la Sierra Nevada del Caribe, enfrentando desafíos que pocos se atreven a imaginar. Fundador de la Fundación Nativa, su misión va más allá de salvar al tapir colombiano, Odanta, una especie en peligro crítico de extinción. Ha construido un puente único entre la ciencia y las comunidades indígenas cágabas, tejiendo historias de resistencia y esperanza en uno de los ecosistemas más amenazados del planeta. Su lente ha capturado la belleza salvaje y la fragilidad de la vida en la selva, y su voz se ha convertido en un llamado urgente para proteger un mundo que podría desaparecer. Un explorador de lo salvaje que, desde la fotografía y la acción, nos invita a descubrir un universo que pocos conocen y aún menos comprenden. Estimado profesor Franz, bienvenido nuevamente a este espacio. Muchas gracias, Fernando, y muy cómodo de volver a participar de este momento tan importante para mí, de poder hacer que estas ideas y estas vivencias te dan un aporte a este espacio. De verdad agradecemos que hayas podido aceptar nuevamente la invitación, estimado profesor Franz, para abrir la conversación y bueno, con un programa que se emitió ya hace un tiempo, quedamos como con ganas, ¿no? Con más escuchar quizás y profundizar en lo que podría definirse como la misma filosofía de la selva o la filosofía quizás de la conservación. Quisiera que abriéramos el programa con este siguiente fragmento. En 2016, las FARC entregaron oficialmente las armas. El mismo año, Colombia perdió 178.597 hectáreas de bosque, un aumento de la deforestación del 44%. Las zonas principales de destrucción sistemática de los bosques son las regiones del Chocó, Meta, Antioquia, Caquetá, Norte de Santander, Putumayo y Guaviare. 86% de las zonas de deforestación están ubicadas en zonas priorizadas por el Grupo para la Gestión del Postconflicto. Estimado profesor Franz, ¿de dónde sale este fragmento y por qué traerlo a colación en el programa el día de hoy? Bueno, es una realidad y ahí la pregunta es ¿por qué? Y entonces empieza uno a responderse y como lo dijimos el primer programa, la selva, ¿qué ha significado para nosotros? Entonces en ese momento la selva era el refugio de una guerra, el refugio o destino de personas secuestradas, y la comunicación era que la gente se podría en la selva. O sea, la selva era un enemigo, pero para el que estaba en guerra se convertía en su refugio. Y entonces era un escenario que nadie quería la selva, nadie miraba la selva. Y entonces la selva se convirtió, y entonces ¿por qué esto? ¿Sí? Y uno se ponía a ver que hay un problema radical de la percepción de la selva. La selva no existe para la connotación sociopolítica, porque hoy el territorio, como desde el principio de la República,
se divide en solo dos partes, en lo urbano y lo rural. La selva se convierte como lo que se va a volver campo. La selva no tiene estatus. Y hay tres escenarios distintos, pero la visión de la estructura de gobernanza colombiana solo contempló desde el principio dos: urbano y rural. Y eso fue porque fuimos inspirados por los franceses. Cuando la República se hace, fueron los franceses los que nos orientaron a petición de Bolívar. Sabe que Bolívar estuvo en París y con Napoleón y todo esto. Entonces la selva pasó de la reserva para tumbarla y meter ganado al refugio de la guerra. Y eso pues formó un imaginario colectivo en donde nadie añoraba la selva. Solamente los interesados extranjeros, y por las legiones de paz ingresaron muchos científicos que posicionaron a Colombia como megadiverso. Ahí vinieron herpetólogos, ornitólogos, mastozoólogos, botánicos, todo el mundo, y entonces ellos eran los interesados. Pero ¿quién se iba a meter a la selva? ¿Qué emprendimiento podía tener la selva si allá mataban? Entonces ahí ya empezamos nosotros a entender. Después de esto, entonces, con la llegada de esa intención de la paz, la selva empezó a verse diferente, pues muy, muy sutilmente, porque aún la percepción de selva no la entendemos, ¿sí? En una finca, la selva se vuelve refugio y toda esa destrucción que lo hace en el proceso de paz no se puede mirar ahí, porque la paz ha destruido más selva que la guerra. Todos los campos agrícolas eran selva. Colombia es selva. Y es por eso que yo me declaro veterinario de selva, porque la escuela veterinaria solo enseña o forma gente para veterinario de la ciudad, veterinario del campo, pero la selva no existe, porque la selva no produce, no es un escenario para desarrollar la vida de un profesional. La selva no ha adquirido la connotación real hasta ahora, con todos los eventos porque la selva se evidenció como el seguro de la vida en el planeta, pero eso es hasta ahora. Y la gente no enseña en selva. Los códigos de la riqueza y la pobreza en la selva son distintos a los códigos de riqueza y pobreza de lo rural y de lo urbano. Entonces la reflexión es general. La selva es protagonista, es la identidad de Colombia. Todos hablan del sombrero volteado, o de la mochila guayú, o de tantos símbolos culturales, materiales, pero lo único que es común en Colombia es la selva. Y fue justamente la selva de esta parte del mundo, del continente del selva, fue lo que inspiró al señor Darwin para poder definir la ley de la naturaleza, la evolución. Fue porque él vino al continente de selva con Wallace. Ellos dos pudieron definir qué es lo que somos como nuestra animalidad, pero también en una connotación particular, porque ellos eran los dueños del mundo, los ingleses. Y esa connotación de la naturaleza como la lucha entre el más fuerte sobre el débil, pues eso fue lo que hoy la ley de la naturaleza existe y hay que actualizarla. Entonces la selva tiene un déficit de percepción, de pensamiento, y ni siquiera consideramos filosofía a ese pensamiento creado en la selva, con gente que solo ha vivido en la selva y ha podido entender, ha podido descifrar esos códigos que la selva genera y ha podido desarrollar la vida allí, por ese efecto dramático de la conquista y de la globalización. Y justamente la selva es lo que hace que la globalización sea imperfecta hasta ahora, por suerte. Entonces, ahí hay una percepción que requiere más análisis y que pueda permear el desarrollo de la existencia. Y hoy, con los reportes científicos que toman vigencia, porque esos reportes ancestrales también ya estaban, vemos que la clave de la vida en el planeta es la selva, y la selva entonces debe hoy subir su estatus y tener la preponderancia estructural de la vida
y la suerte del planeta está ligada o pasa por la suerte de la selva. Y es por eso que la reacción de todos es ver a la selva en realidad lo que es y empezar a, la palabra que se va a poner de moda en adelante es a restaurarla, porque la generosidad de ella es que se puede restaurar. Cuando se hablan de hectáreas tumbadas, también se pueden hablar de hectáreas dejadas para que se recuperen o ayudarle a recuperarla. Entonces acá se hace necesario que la selva se vuelva protagonista transversal de la existencia. Y desde ahí es que uno realmente, estimado profesor Franz, ya empieza como a tomar conciencia, a repensar lo que es la selva como tal, inclusive el papel de la selva en medio de un conflicto, como bien mencionas. En este orden de ideas, ¿qué pregunta desearías plantear a los radioyentes antes de entrar en la pausa? ¿Qué cuestión al pensamiento desearías plantearnos? Bueno, podría decir algo como: ¿quién es el dueño de la selva? Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. En el programa de hoy, Conservación en la línea de fuego, reflexiones sobre la selva en el conflicto. Estimado profesor Franz, quisiera que pudiéramos terminar el relato que nos comentabas en un anterior programa respecto a la Danta, y cómo empata también con la película del Hombre de las Serpientes, que de ahí también, digamos, se ha generado esta reflexión de la selva y el papel de la selva en el conflicto armado, donde también incluso se visibiliza bastante estas realidades que nos va mencionando. ¿Qué podríamos decir al respecto, estimado profesor Franz? Bueno, lo que puedo decir es que la motivación fue intentar demostrar al pensamiento dominante, me refiero de decisorio, ¿no?, de gobiernos, de líderes, de presidentes o de ministerios, es el rol de la selva. Siempre fue todos los estudios científicos de atrapar una danta para ponerle un collar, para que el satélite diga y nos cuente cuál es el área de vida, para qué sirve una danta, qué es su rol, por qué. Eso fue la motivación central. Pero al final, me parece que ahí, agotado toda esta necesidad científica, no ha pasado nada, ¿sí? Y entonces, hoy entendemos la selva como recursos, ¿cómo es que le hablan? Los recursos ecosistémicos o el beneficios ecosistémicos o servicios ecosistémicos, ¿no? Es que la selva le da al humano para que de esta forma el humano pueda considerarla. Y ahí me parece que tampoco, al contrario, ahí mercantilizamos la selva. Y entonces, ¿por qué no pensamos que la selva necesita vivir? El solo hecho de que exista ya es suficiente para defenderla. No necesitamos definir a priori para qué sirve, para poder dar argumentos para que se destinen presupuestos o se destinen motivaciones para defenderla. Por eso el término de biodiversidad necesita ser ampliado y usamos el sinónimo de comunidad viviente, ¿sí? Así como el vecino vive al lado y tiene su casa y desarrolla su vida, ¿por qué no el resto de animales también?
¿Por qué no nos adaptamos a esa verdad? ¿Y por qué no le damos ese valor de existencia a tanta vida que allí aloja? ¿Y cómo no podemos olvidar el aviso tan trascendente de la pandemia? La pandemia fue la expresión de la selva diciendo, cuidado, que si yo me acabo me lo llevo a todos. Y como en un país de selva esta temática está ausente, ¿por qué no nos enseñan desde niños qué es esto? ¿Quién vive en la selva? ¿Quién es el dueño? Nosotros hablamos de nuestra biodiversidad, nuestros indígenas, nuestro, ¿y eso quién? ¿Cuándo lo compramos? ¿Cómo así? ¿Cómo nos damos esa potestad de dueños primero que todo? Esos son efectos de esa inoculación de un pensamiento que tuvo vigencia, pero el mundo evoluciona y aprende. Y esa percepción que aquí se fundó, existió y que fue eliminada a tal punto, pero no fue plenamente, porque el próximo año se cumplen 500 años de la primer ciudad continental de América, del continente de selva, donde entró el pensamiento occidental a dominar. El 2025. Santa Marta. Santa Marta cumple 500 años y esto es lo que intento hacer ver, que todavía queda vestigios reales, vigentes, para mirar y para ser un insumo contundente para la postura de la sociedad frente a los nuevos 500 años. ¿Cómo es que vamos a mejorar nuestra percepción, a mejorar nuestra posición frente al otro, pero no contra el otro vecino o al otro país, sino al otro ser viviente? ¿Cómo inculcamos ese respeto de existencia? ¿Cómo nosotros podemos sentir, o cómo es que nos damos el derecho a quitarle la vida, que es lo único que tiene el otro ser, porque nos creemos dueños? Pues ahí viene entonces este dogma judeocristiano creacionista en donde Dios nos dio todo, ¿no? Como que nos lo regaló para que hiciéramos con él lo que quisiéramos, y eso es interpretación, porque una vez escuché a un cura cuando fue el Papa a Bagdad, a la Babilonia de antes, y ese cura francés dijo, verdad, que me sorprendió muchísimo por primera vez, y decía, no, es que el Creador no nos dio, nos confió. Y eso coincide con la visión de los pueblos originarios, ¿sí? Porque ellos dicen que el dueño es el que lo hizo. ¿Nosotros hemos hecho selva? Al final, como dicen los indígenas, uno solamente es dueño de los errores. Y eso es el máximo tesoro. Y esos errores que cargamos a cuestas son los mejores consejeros. Y hoy, en donde la vida está en riesgo, al punto de que ya estaba buscando otro planeta, pues podemos nosotros, a partir de esa vigencia, de esa existencia, de esos vestigios filosóficos endémicos de este territorio, para corregir, para no sentirnos contentos con ver potreros, sino más bien con ver selva, con disfrutar con la existencia de estos seres tan poéticos. Es que la selva es la expresión artística más contundente que el ser humano pueda ver. Nadie podrá superar la belleza estética de la selva. Y el arte es intentar llegar a eso, y algunos lo alcanzan a sensibilizarla. Entonces acá se genera una oportunidad para irradiarle al mundo, porque el mundo se terminó la selva y acá tenemos el privilegio de cohabitar con ella, y cómo nosotros podemos pasar la vida disfrutándola y de sus beneficios, sí. En ese orden de ideas no hay que, como bien mencionas, separar quizás hombre y naturaleza claramente, sino que también es algo que cohabita e inclusive se complementa. Ahora bien, hemos estado en tiempos densos de conflicto, más que su merced sabe todo lo que se vive, las víctimas del conflicto, también la experiencia que has tenido hablando con los actores también del conflicto, como bien ha podido ser tanto la fuerza pública como las fuerzas subversivas, inclusive la población
víctima del conflicto. Y en ese orden de ideas, ¿cómo poder, quizás para las personas que no viven en Colombia y que no nos escuchan, sino que son de otro lado, que nos escuchan de otro lado del mundo, cómo hacerles comprender quizás este sentimiento que quizás como colombianos tenemos? Mira, los que pueden hablar de selva son los que viven en la selva. Y la voz de ellos debe ser escuchada sin la modulación nuestra. Tenemos que abrirle el espacio a que ellos expresen sin la connotación de los marginales, dándole la relevancia, porque es que no tenemos autoridad moral para sobreponernos a esa percepción. O sea, la humildad que nosotros debemos aceptar es que nuestra visión es caduca. La pandemia fue la evidencia. Nuestra elección ha cometido errores que hoy necesitamos poner en la mesa, y cualquier postura que asumamos pasa obligatoriamente por esos criterios, esos pensamientos, esas creaciones, ese intelecto de la selva que aún portan personas que, entendiéndolo así, han resistido y por suerte para nosotros están al alcance para enriquecer el pensamiento que nos produzca una acción coherente con la vida. De verdad agradecemos, estimado Franz, por toda la reflexión que nos traes desde tu mismo bagaje, no solo académico, sino también práctico, donde has podido, y como bien nos mencionas, hablar desde adentro de la selva. También hablar con los que tienen esa misma autoridad de la selva misma, como lo son los pueblos originarios, los pueblos amerindios. Y de ahí, de verdad, queda mucho también por aprender al respecto. Y pues creo que el título también de este programa también nos deja mucho que reflexionar, porque hablar quizás de la conservación en la línea de fuego, ¿no? Cómo conservar la selva en medio del conflicto, y cómo estas reflexiones que nos traes nos llevas a pensar en ello. Y bueno, teniendo en cuenta el factor limitante del tiempo, de verdad agradecemos tu participación en este programa, en esta emisión del día de hoy, y esperamos poder contar nuevamente con tus valiosos aportes, porque aún quedan más programas para poder seguir dialogando en torno a esta relación entre la selva, entre inclusive el cine, porque claro, no está solamente el hecho de hablar como quizá lo estamos haciendo y que quede guardado también en un banco repositorio de programas radiales, sino también inclusive usar el medio audiovisual para poder visibilizar estas realidades. Sí, es la bondad de la comunicación, y desde el principio pues era un deseo de cómo hacer que estas reflexiones puedan llegar a otros oídos y ojos. Entonces hay mucho para hacer, pero en esa dirección tenemos piezas audiovisuales que pues encarnan un poco estas inquietudes que nos motivan. Y yo invitaría a aprovechar para que el que quiera podría ir a nuestro sitio web de la Fundación Nativa.org, y desde allí poder ver siquiera una punta de lo que queremos pregonar en adelante. Totalmente abierta las plataformas, se pueden ver las películas y los cortometrajes sin ningún tipo de compromisos. Es decir, está abierto a todo el público, y es muy preciso también visibilizar estos tipos de proyectos que se hacen en la fundación, como bien nos comenta, aunque es curioso, ¿no? Como hemos hablado de la Danta, también se aparece el cuy arriba, pero ya para una próxima emisión se hablará al respecto. Agradecemos profundamente a nuestro invitado por compartir su sabiduría y su compromiso con la selva colombiana. Esperamos contar nuevamente con su participación en nuestro espacio de la reflexión y la crítica.
Bueno, pues con mucho gusto yo estoy abierto y emocionado con la oportunidad y cuenten con mi participación. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 a.m. en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.